Podemos empezar, María Victoria. Bueno, vamos allá. Yo no voy a echar el micrófono porque ya esto no falta que me baje. Bueno, buenas tardes a todos. Ana León de Noní. Primero agradeceros a todos el esfuerzo de un día tan bonito como hace, pues estar aquí y escucharnos un poquito esta charla. Bueno, como veis hay un par de carteles que nos marcan 16J, ¿verdad? Bueno, esos carteles vienen a indicarnos que el 16 de junio de este año va a haber una marcha por la República en Madrid. Una marcha que la han convocado diferentes colectivos a nivel estatal. Colectivos de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Euskadi, etc. Esa marcha tiene como objeto que se cumplen 10 años de la toma de posesión del ciudadano Felipe VI como jefe del Estado. Una manifestación promovida por diferentes colectivos republicanos para llevar a la capital del reino. Esta manifestación es para llevar a la capital del reino la voz de miles de ciudadanos hartos de una monarquía obsoleta y corrupta. Una monarquía que ya sabemos todos cómo nos ha ido y cómo les ha ido a ellos. Esas marchas van a salir, se van a juntar todos en Madrid, en diferentes puntos de Madrid: Neptuno, Cibeles, Alcalá, sí, Alcalá y no sé si Colón, se estaba dilucidando entre 3 o 4 columnas, todas zonas de esto. Para ello se han generado un grupo motor a nivel estatal y en cada territorio se han generado también grupos territoriales. Euskadi, para que esta marcha sea lo más potente posible y todos aquellos que os animéis a ir, pues suméis a esa marcha solicitando esto. Poco más. Vamos a la charla. Bien. Bueno, ¿qué supuso la Segunda República en el avance de derechos para las mujeres? Aprendamos de ello. No desde la nostalgia, sino desde el convencimiento de que la implicación y participación de las mujeres en todo el proceso de la Segunda República y el Frente Popular fueron la semilla que marcó y sigue marcando la lucha y los avances en derechos feministas que hoy seguimos reivindicando. Para ello tenemos a nuestra compañera, camarada Yolanda Rodríguez, responsable del feminismo de Izquierda Unida de Castilla y León, que participa activamente en el movimiento feminista y en el 8M, y también en el movimiento democrático de mujeres MDM, y al mismo tiempo también pertenece a este grupo motor estatal del 16J. Ya, toma ya la palabra y todos. Muchas gracias. Aquí tener títulos no tienen compensación económica, ¿eh? Quiero decir que acumular cargos es trabajo y no es otra cosa. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a acudir a hablar sobre mujer y lo que supuso la incorporación de las mujeres en la Segunda República, ¿no? Este país tiene una deuda histórica, tiene muchas, ¿no? Tiene una deuda histórica con todo lo que es la memoria democrática, pero, como siempre, a mayores tiene una deuda histórica con lo que fue la participación de las mujeres en todo el proceso de la Segunda República y sobre todo en el Frente Popular, ¿no? En España, las mujeres, la sociedad española, yo creo que para hablar de Segunda República hay que empezar a hablar un poco, retroceder un poco en el tiempo y ver cuál era la situación del país en general, pero de las mujeres en particular, ¿no? Voy a dar 2 fechas y 2 datos para ver cómo, en qué tiempo tan corto, que fueron 20 años, se produce un cambio radical. La primera parte fue positivo, pero la segunda fecha fue lo que marcó los años de oscuridad de este país, ¿no? Lo que fue la dictadura franquista. En 1925, Clara Campoamor, que fue la feminista que más peleó por el voto de las mujeres, frente a sus compañeros en el Congreso de su partido, pero también frente a una gran parte de la izquierda que decía que las mujeres estábamos tuteladas por la Iglesia y que nuestro voto y el derecho al voto iba a permitir el avance de posiciones de derechas. Después se demostró que no fue así.
Decía Clara Campoamor que el siglo XX sería el siglo de la emancipación de las mujeres, ¿no? Esto fue en 1925, cuando ya hay un repunte de asociaciones y de mujeres que se organizan en sindicatos, en colectivos propios de mujeres. Se empieza a hablar de feminismo, había pioneras. Es verdad que como todos los movimientos empieza por una parte de la sociedad más concienciada, la que más medios tenía de acceder al estudio y por lo tanto pequeña burguesía, alta burguesía y tal. Las trabajadoras se incorporaron de otra manera y posteriormente, sobre todo en la lucha. Pero en 1943 Pilar Primo de Rivera había pasado 20 años, no llegaba. En un congreso del Servicio Español de Magisterio suelta estas perlas de la sección femenina que nos decían: las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talante creador reservado por Dios, patria, familia, para la inteligencia varonil. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres han hecho. 20 años, en estos 20 años se producen muchas cosas y muchos sucesos en este país. Pero desde luego nadie discute, independientemente de lo que sucediese durante la Segunda República, problemas internos de organización o cómo estaba la sociedad movilizada o climas que se creaban de protesta. Nadie discute que la Segunda República fue el intento de democratizador más importante que ha tenido este país. No ha tenido otro, ni esta democracia que tenemos, que conseguimos muriendo el dictador en la cama. Ningún periodo fue más democratizador y representó más avances en aquel momento para las mujeres que la Segunda República. Y desde luego ese proceso, ese tiempo, la Segunda República, a quien más benefició fue a quien después peor y más perjudicadas salieron, que fueron las mujeres. El triunfo del golpe militar y la dictadura franquista, a quien más humilló, denigró, maltrató, fueron a las mujeres, ¿no? Y la Segunda República fue el periodo más floreciente y donde más conquistas y derechos se produjeron, ¿no? A principios del siglo, para situar de que es que ni la República surge como las setas, ni la incorporación de las mujeres es un proceso de toma de conciencia, de tiempo, y que hay algún germen que va sembrando semilla, ¿no? Una semilla que va haciendo posible que las mujeres se incorporen a la lucha. Se ha escrito, se conoce mucho en la generación del 27, se conoce bastante de las mujeres más activas de la Segunda República, se conoce algo de las mujeres combativas y que se opusieron a la dictadura, que pasaron por cárceles, algunas fueron ejecutadas, pero desde luego en la cárcel las retiraban los hijos. Se conoce algo, y de lo que menos se conoce y se empieza a estudiar ahora es el papel que tuvieron las mujeres trabajadoras, las obreras, en todo ese proceso. Esto sucede un poco como cuando se estudia en este país o se estudia la Constitución, la transición, el papel que tenían los llamados hombres de la patria demócratas. Se olvidan, no solo de las mujeres se olvidaron ya con el tema de la Constitución, pero se olvida el papel fundamental que tuvo el movimiento obrero en la calle, en las luchas, en las huelgas, que permitió, facilitó la democracia, entre comillas, en este país, ¿no?
ateneos, sindicatos, organizaciones específicas de mujeres que surgen en los años 20 y además cómo las mujeres individualmente primero, pero después se organizan, van tomando conciencia. Y además fueron capaces de entender muy rápidamente que la república era la mejor solución política para individualmente, para las mujeres, aparte de para todo el colectivo. Había una aristócrata que se hizo comunista, Constanza de la Mora, que escribió y ella dijo: había adquirido para mí antes un tesoro desconocido antes, ¿no? Aprendí a pensar y a partir de ahí a actuar y a movilizarme. Y que la mujer se permitiese el lujo de tener ideas propias, era lo que tanto preocupaba a aquellos entre quienes yo había vivido. Esta mujer era una aristócrata, era una intelectual y después se hizo militante del Partido Comunista, estuvo represaliada, pero ella venía de la aristocracia, pero de una sociedad, igual que las sociedades de la parte de la clase trabajadora, donde las mujeres no tenían ninguna participación ni eran sujetos políticos, cosa que la República las concede o la mujer en la Segunda República adquiere el estatus de sujeto político a la hora de decidir intervenir en la vida pública, ¿no? Las voces de mujeres que participaban antes de la República, es verdad que eran voces aisladas, pero con una importancia que después muchas de ellas tenéis ahí, con una importancia que después se demostró que fue determinante a la hora de todo el proceso de conquistar derechos, todos los derechos de ciudadanía, la participación, sobre todo intelectual, de un grupo de mujeres, ¿no? Muchas de ellas vinculadas a la institución libre de enseñanza, que tenía una base clausista en el modo de enseñanza. Yo vivo en León y en León está la Fundación Sierra Pambley, que viene de la institución libre de enseñanza, ¿no? Pero había que entendían la enseñanza de otra manera, es decir, la enseñanza relacionada con la naturaleza. Había mucha, lo que llamaríamos formación profesional, se llevaban las escuelas a los pueblos, y ahí participaban en el Instituto Libre de Enseñanza. Había una sección, llamamos femenina, en aquel momento la palabra feminismo no estaba muy todavía incorporada, aunque sí hacían feminismo. Lo que pasa es que no estaba incorporado en el lenguaje y en el hablar, ¿no? y el entender, porque sobre todo por parte de las mujeres trabajadoras había un rechazo, porque había una parte del feminismo, como habíamos comentado al principio, que tenía que ver con la conquista del derecho al voto, partía de una clase privilegiada en la sociedad, ¿no? Pero eso también pasó por una parte del movimiento obrero y nadie cuestionó que el movimiento obrero que está en la Comuna de París, que lleva a la revolución de la Unión Soviética del 2017, que los pensadores fuesen de clases que accedían a los medios intelectuales. La clase trabajadora en este país había más de un 80% de analfabetismo de mujeres. El de los hombres, que era alto, el porcentaje era inferior, pero el porcentaje de analfabetismo de las mujeres en este país, bueno, hasta bien entrada la dictadura, fue muy alto, ¿no? Y hasta la llegada de la República
y del Frente Popular, que se construyen 8.000 escuelas en un periodo impensable de corto, impensablemente cortísimo. Nunca en ninguna proceso histórico ni momento histórico de ningún país, a excepción de la Unión Soviética, se produjo esa construcción de escuela y esa incorporación de, sobre todo, mujeres, de maestras a la Segunda República. Después procesos de alfabetización se dieron en otros países, evidentemente todos tenían una determinada ideología, el proceso de alfabetización de Cuba, etcétera. Estoy mezclando sobre todo para explicar por qué hay momentos y cuáles eran las condiciones y las realidades políticas que permitieron que las mujeres se incorporasen, también porque lo pelearon, es decir, no fue concesión de los hombres, y cómo la cultura tenía una importancia relevante a la hora de las escuelas, sobre todo. Ya os digo que mujeres fueron las que se incorporaron masivamente a la enseñanza, ¿no? Y van por los pueblos, todo ligado al Instituto Libre de Enseñanza, ¿no? Y a las misiones pedagógicas, ¿no? Que se hicieron muchísimas. En ella participaban hombres muy ilustres, es decir, conocemos Lorca, Miguel Hernández y tal, pero había un número importante de mujeres que fueron grandes pensadoras, María Teresa León, un montón de mujeres que participaban activamente en lo que eran las mujeres, las misiones pedagógicas. Fue en la Segunda República, es decir, todas las mujeres no somos iguales, hasta en la República, procesos anteriores, dictadura, democracia, evidentemente ser mujer no determina que tú tengas una conciencia o que tengas una ideología, ¿verdad? Que puede determinar que tú tengas determinadas inquietudes y sentires que no sabes qué te sucede, pero evidentemente todas las mujeres que vivían en este país en la Segunda República anterior y posterior no eran todas republicanas, había mujeres de derechas, ¿no? Pero las mujeres republicanas fueron, y ahí meto a todas las mujeres de aquel momento, pensadoras, trabajadoras y tal, que se comprometen con el Frente Popular y con la Segunda República y el Frente Popular, comunistas, anarquistas, socialistas, republicanas, fueron un valor fundamental tanto en el frente como en la retaguardia a la hora de defender el gobierno legalmente constituido, ¿no? Porque aquí lo que se produce es un golpe de Estado. Eso ya lo conocemos y seguro que habéis tenido charlas y debates sobre ese tema. Frente a otro tipo de mujeres, las que entonces eran las sublevadas, las que apoyaron el golpe, que ya empezaron, que eran que reivindicaban y defendían otra vez la vuelta de las mujeres a ser madres, esposas, y fundamentalmente ese era el papel que se las pretendía asignar a las mujeres y que estas mujeres que apoyaron el golpe de Estado defendían, ¿no? Fue durante la República donde se produce el ascenso público de un número importante de mujeres, ¿no? Y que además muchas de ellas ascendieron en sus cargos políticos, sindicales y tal. Dolores Ibarri, que era vasca, Federica Monselli, Matilde de la Torre, Lucía Sánchez Saorní, que veo que también la teníais ahí, que era una anarquista catalana, trabajadora, creo que de Telefónica, despedida y tal, pero una mujer muy combativa, y después mujeres que eran más jóvenes que ellas,
que se incorporaron activamente durante la República, como Juana Doña, Teresa Pamiés. De Teresa Pamiés hay fotos porque se ha llevado mucho a los libros y tal, es la guerrillera esa que aparece con un fusil en una torre en Barcelona, ¿no? Es una foto icónica, ¿no? Aurora Arnaiz, otra comunista, es decir, pues después los partidos políticos durante la República y los sindicatos tenían diferentes actitudes con respecto a la incorporación de las mujeres. Todos pensaban que era bueno que las mujeres se incorporasen a la lucha y a la vida activa, pero algunos seguían la CNT, por ejemplo, lo hacía. Es decir, en la CNT se produce una escisión después que forman Mujeres Libres, porque la CNT pensaba que las mujeres, con todos los derechos que a las mujeres les serán negados y tal, que esto lo alcanzarían con la revolución. Eso también, sin entender que había y que debía haber, y existían ya luchas específicas, que no solamente era el régimen y el capitalismo que oprimía a las mujeres, sino que ahí se daba ya una alianza con el patriarcado. El nombre que se utilizaba no siempre era eso, pero evidentemente la realidad decía que había diferencia entre lo que percibía una mujer y lo que percibía un hombre por el mismo trabajo. Pero los partidos políticos en un principio pensaban que el papel que tenían que cumplir y que tenían que tener las mujeres dentro de la organización era un poco el papel de acompañamiento, ¿no?, a los hombres en la lucha y tal, para conseguir el objetivo común máximo, que era alcanzar una sociedad con derechos. En cambio ahí hubo un partido, el Partido Comunista de España, que no es que sea un partido feminista, yo soy militante, pero no es un partido feminista, pero sí que ya en aquel tiempo entendía que las mujeres tenían que jugar y tener un protagonismo propio dentro de la lucha por la República y dentro de la lucha en el Frente Popular. Quizá fue en aquel momento el partido que mejor entendió la necesidad de que las mujeres fueran sujeto político propio y actuaran dentro de la República y del Frente Popular, ¿no? Entre mayo de 1931 y el verano de 1933, esto es muy importante porque los datos, como diría la ministra, los datos son muy importantes y reflejan lo que es la realidad, ¿no? En ese periodo de 2 años, el gobierno promulgó 17 textos legales que hacían referencia específica a la igualdad entre hombres y mujeres. Ese nivel de legislación no se produce en ninguna democracia avanzada en tan corto plazo de tiempo. Ni ha sucedido ni sucederá. Aquí estamos para pelear una ley en el Parlamento 2 años. Da lo mismo el Parlamento que sea, si es autonómico, si es poder municipal, sobre todo si es poder estatal, ¿no? Entonces, pero esto no sucede así, porque las mujeres se implicaban y demandaban, ¿no? Pero 17 textos que hacían referencia al derecho al divorcio, al derecho al trabajo, al derecho al aborto, al derecho a la custodia, es decir, a las mujeres, al voto también, a las mujeres en el momento que adquirían el estatus o la condición de madre y esposa, renunciaban a los derechos, ¿no? La República no tenía. La República recupera y las mujeres se incorporan activamente y además pueden ejercer todo ese tipo de derechos, ¿no?
Bueno, tengo mucho sobre el tema, pero como habéis hecho una exposición, igual ya conocéis eso. Yo voy a referirme primero, no sé cuánto tiempo me habéis dado. Hasta las 8:30. Hasta las 8 creo que era. Oh. Bueno, voy a hablar de las mujeres trabajadoras y después voy a referirme a un movimiento, una asociación, la Asociación de Mujeres Antifascistas. Y lo voy a hacer porque tuvo mucho que ver con la República, tuvo mucho que ver con cómo las mujeres entendieron que era imprescindible oponerse al fascismo, y yo creo que tiene bastante que servirnos de lección del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Del momento político, yo creo que preocupante, de avance de la extrema derecha, cómo las mujeres entendían que el fascismo era su enemigo número uno, ¿no? A lo largo de toda la historia, las mujeres, y sobre todo cuando se producen los mayores avances y los procesos revolucionarios más importantes del planeta, las mujeres han jugado siempre un papel fundamental. En la Revolución Francesa estaban en las barricadas, estuvieron en la toma de la Bastilla, en la Comuna, estaban en las huelgas. En la Revolución de 1917 de la Unión Soviética, viene precedida de una huelga que inician 10.000 trabajadoras un 8 de marzo en Petrogrado, una manifestación a la que se unen los hombres, acaba en una huelga general y provoca la revolución de primavera, que fue previa a la revolución de octubre, ¿no? Es decir, en todos los procesos de avance, de conquista de derechos y de igualdad, el papel de las mujeres ha sido determinante, pero además como avanzadilla, como vanguardia, no solo desde la retaguardia, que el papel que jugaron las mujeres durante el Frente Popular fue muy importante en la retaguardia. Antes de que se produzca, yo creo que fue en 1932, hay un congreso de la UGT, entonces los sindicatos eran la UGT y la CNT, no había otro, y después algunos sindicatos de la derecha, ¿no? Pero los sindicatos de clase de trabajadores eran la CNT y la UGT, ¿no? La UGT celebra un congreso en 1932 y decide, acuerda, que rebajar la cuota que pagan a las mujeres, porque evidentemente sus ingresos eran inferiores a los de sus compañeros. Y es ahí, en ese congreso, donde por primera vez se escucha la consigna que seguimos de igual trabajo, igual salario. Es decir, esto llevamos y seguimos. Ahora hablamos de trabajos de igual valor, porque siempre alguien te mete una trampa para que los avances de las mujeres pueden retroceder en cualquier momento. Lo avisó y lo dijo Simone de Beauvoir, que estuviéramos siempre alertas, ¿no? En el Frente Popular se da el que las mujeres participan en la batalla, ¿no? Después solo sucedió en la Unión Soviética y después fue en este país donde las milicias obreras estaban formadas por mujeres también, y fue el segundo ejército del mundo que reconoce a las mujeres, ¿no? Y ahora las mujeres se organizaron, había dos organizaciones de mujeres fuertes, ¿no? Una que tenía un carácter más anarquista, Mujeres Libres, y una asociación que se llamaba, porque todavía, se llamó, durante la dictadura siguió organizada en el exterior, en este país, que era la Asociación de Mujeres Antifascistas de España. La presidenta de esa asociación era una mujer vasca, Dolores Ibarri, pero ahí había socialistas y republicanas y comunistas
decir, no eran comunistas, era una parte, aunque evidentemente esta asociación surge cuando la Segunda Internacional plantea que hay que organizarse y que las mujeres tienen que organizarse ante el fascismo, ante el auge del fascismo, con la llegada de Hitler, y entonces en España se organiza esta asociación. Se crea en 1933. Tuvo un papel muy activo durante la Segunda República y sobre todo durante la contienda, ¿no? Fue tan importante su papel que el propio gobierno las da y las atribuye carácter de ejecutar y de desarrollar las políticas de infancia y durante toda la contienda del frente, ¿no? Llegaron a tener más de 60.000 mujeres activas, no afiliadas, es decir, no, sino que eran las casas cuna, los comedores, las escuelas, en los trabajos, todo eso se organizaba a través de la Asociación de Mujeres Antifascistas que el propio gobierno en la Segunda República le había dado carácter ejecutivo, ¿no? Durante el bienio negro, durante la Revolución de Asturias, tuvieron un papel muy importante. Entonces el gobierno las ilegaliza, ¿no? Es decir, y estabilidad que tienen las mujeres, o sea, entonces crean una asociación de ayuda a la infancia, ¿no? Y a través en este país durante la dictadura los partidos políticos creábamos asociaciones y ateneos en todos los lados, porque los partidos políticos eran ilegales, ¿no? Entonces se buscaba la fórmula de poder participar o intervenir en la sociedad de alguna manera, ¿no? Entonces crean la Asociación de Mujeres de Ayuda a la Infancia, ¿no? Del bienio negro rescataron a más de 1.000 niños, niñas que habían quedado huérfanos, crearon comedores, centros, atendían y ayudaban a las familias donde había presos y donde había asesinados, pero también muchos presos, las cárceles estaban llenas y estas mujeres organizadamente atendían y cubrían todas esas necesidades, ¿no? Durante lo que fue la contienda, la guerra civil, que fue fruto de un golpe de Estado, evidentemente, porque me parece que ahora otra vez quieren volver a escribir y redescribir la historia como la habían escrito, las leyes de concordia. Yo espero que a vosotras nos llegue, pero en el resto del país la memoria democrática, que no es que estuviese desarrollada lo suficientemente en este país, bueno, pues ahora están derogando todas las leyes de memoria democrática, sustituyéndolas por leyes de concordia, ¿no? Es decir, como que si los sublevados, los que ganaron en la guerra y por lo tanto metieron a este país en una dictadura franquista, no hubiesen tenido reconocimiento desde el primer día, ¿no? Es decir, aquí y después hay otras víctimas que ya tienen reconocidas el reconocimiento, víctimas del terrorismo, hay leyes para y tal. Lo que no estaba reconocido, lo que este país necesitaba, y la última ley de memoria democrática, sin ser lo mejor del mundo, yo creo que es un avance que permite recuperar y que permite que se hable de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y por Vox, pues se las han cargado y están metiendo estas leyes que se llaman de concordia, ¿no? Para, bueno, pues para ocultar y transversar lo que fue la lucha y la defensa de los derechos
este país, ¿no? Por parte de la sociedad civil, pero sobre todo, y de manera, yo creo que muy importante, por parte de las mujeres. Todavía hay muchas fosas comunes y todavía hay mucha gente. Somos el segundo país del mundo que más fosas comunes tiene. Es decir, esto es una... claro, aquí se ha ocultado muchas veces todas las cosas, pero somos el país del mundo, el segundo que más fosas comunes tiene y que más enterrados y asesinados y asesinadas tiene en las cunetas, que no se les ha podido poner nombre nunca. Todo esto que se empezaba a recuperar tarde, porque además después la reparación a las víctimas, a los supervivientes, cuando ha llegado, ya llega muy tarde, ya han desaparecido, ya se han muerto por la lógica. La República fue hace 80 años. Cuando se empezaba a dar estos pasos, la extrema derecha está modificando y construyendo leyes negacionistas. Las mujeres en la Segunda República, con esto acabo, porque esto se liga muy bien con lo que está sucediendo ahora, y porque os voy a dar un dato después sobre lo que sucede ahora, ¿no? Entendieron perfectamente que el primer objetivo contra el que tenían que luchar era contra el fascismo, ¿no? Porque el fascismo anulaba cualquier capacidad de vida, y las mujeres tenían claro que no solamente tenían que defender derechos, sino que la propia vida era la que estaba en juego. Y el fascismo lo primero que hace es anular, y que por quienes primero, o una parte, un sector fundamental, iban a ir a por ellas, eran las mujeres, y que desde luego cualquier avance que hubieran conseguido iban a quedar totalmente anulados. El franquismo lo demostró. Esto es para otra charla, porque además las mujeres durante la dictadura tuvieron un papel muy activo. Es decir, el movimiento democrático de mujeres participó muy activamente, fueron las encargadas de atender a los presos políticos, de llevar comida, de atender a las mujeres, que igual que habían hecho las mujeres de la Asociación de Mujeres Antifascistas en la dictadura, lo hacía el Movimiento Democrático de Mujeres, de atender a mujeres que sus hermanos, maridos, padres estaban en las cárceles. Y además no tenían, las mujeres siempre han sido muy combativas, cuando entienden por qué hay que luchar, son las primeras, de ir a ver al Papa, de encerrarse en las iglesias, de organizar las primeras huelgas y las primeras luchas por la carestía de la vida, porque no había agua en las casas, porque los barrios de las ciudades eran barrizales por la emigración que se había producido. Entonces las mujeres en la dictadura, cuando tuvieron que salir a defender el Frente Popular, lo tuvieron muy claro y lo hicieron de una manera muy activa, y en la retaguardia de una manera imprescindible. Es decir, es cierto que el Frente Popular duró hasta que ganaron la guerra estos sublevados, fue un periodo corto, pero sin las mujeres en la retaguardia, que organizaban todo, organizaban el trabajo, organizaban las fábricas, organizaban los comedores, organizaban el abastecimiento general de toda la población, organizaban las escuelas, todo lo que tenía que ver con la vida, eso lo hacían las mujeres. Y las mujeres de la Asociación de Mujeres Antifascistas, junto con el Socorro Rojo, tuvieron un papel determinante. Cuando el gobierno del Frente Popular se va replegando hasta Valencia y tal, ahí la defensa fue mayoritariamente, o muy importante, yo creo que mayoritaria, pero bueno, muy importante, de las mujeres. Y os iba a dar un dato, y con esto concluyo, nadie me ha eso, pero yo puedo seguir hablando horas, tengo ese defecto, ¿no? Ya hay estudios que demuestran que quienes están frenando
Todo esto es entrecomillado, pero los estudios sí lo demuestran. Quienes están frenando el avance de la ultraderecha en Europa son las mujeres. Las mujeres votan mucho menos, en un porcentaje de 1,4 a la extrema derecha que los hombres, y sobre todo las mujeres jóvenes, porque es cierto que sí que se está produciendo una reacción, una involución de jóvenes, pero de hombres jóvenes. Quizás la pérdida de privilegios, a ellos que se lo hagan mirar, por favor, pero las mujeres están impidiendo, son las que tienen más claro que el fascismo es mortal para toda la sociedad, pero que desde luego para las mujeres nos va a impedir los pocos derechos que hayamos conquistado los muchos, nos los va a segar de raíz, y después, bueno, pues lo que hicieron los sublevados durante la contienda, a los hombres les asesinaban, pero a las mujeres las pelaban, las rapaban, las violaban, las paseaban y tal, para adoctrinar a toda la población de lo que y tal. Y claro, las mujeres saben lo que puede suceder y qué puede suceder con esto. Bueno, animaros a que os organicéis y, José, que nos vas a morir, y que participéis en las movilizaciones del 16J. Y bueno, ahora a vuestra disposición, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Por escucharme. Sí, un gusto. Oye, ahí en Castilla y León, ahora con... Gobierna el PP y el Vox. La derecha siempre ha gobernado. ¿Habéis notado ahora con Vox el tema...? Bueno, ha cambiado la agenda política. Mira, ese gobierno fue el primer laboratorio de ensayo de la derecha y la ultraderecha en este país. Les funcionó y les funcionó muy bien. Pero Vox, que tiene un vicepresidente que no tiene tarea, no tiene cargo, pero gana más de 100.000 euros, más que el presidente del gobierno, han conseguido imprimir el negacionismo en la agenda política de tal manera que hay una crispación y su agenda la han metido por todos los lados. Empezaron con las mujeres, es decir, el tema de las pruebas del 4 de no sé qué, claro, pararon porque intervino en aquel momento muy rápidamente el gobierno diciendo que aquí la ley era la ley. Ahora con el tema de la ley de concordia lo van a hacer en general y ya está denunciado en el Parlamento Europeo. Yo creo que tendrán que exigir que se cumplan. Hay leyes de rango superior que son las que nos vinculan a todos y todas. Es decir, la Constitución, a mí no me gusta, pero bueno, la Constitución vincula a todos los ciudadanos y ciudadanas. Aquí no hay... Castilla y León no tiene Constitución, hay leyes superiores, de rango superior, y que son pero sí se nota, hay una crispación y ha metido la agenda con el tema de los derechos laborales de los trabajadores en Castilla y León, aunque yo no era una gran defensora de ello, pero es verdad que sí que funcionó muy bien el acuerdo social, esto de lo de la paz, que a veces tiene cosas buenas, pero yo creo que también tiene otras que no lo son tanto, porque parece que en una mesa se consiguen las cosas y no siempre es así, pero el acuerdo social, yo quiero pensar que por el hacer de los sindicatos funcionó muy bien en Castilla y León y funcionaba con la derecha, es decir, Castilla y León está gobernado por la derecha, a excepción de un periodo muy corto de tiempo que gobernó el Partido Socialista, siempre por el Partido Popular, ¿no? De Castilla y León es José María Aznar, en Castilla y León hacen cosas buenas, el asesino de Martín Villa, quiero decir que ahí hay material, ¿no? Pero... Claro, Martín Villa es de León, es de León, no recordaremos al asesino ese, padre de la Constitución, de la democracia, eso dicen, ¿no? Han eliminado todas las ayudas y
tema de igualdad, había en un cajón una ley de LGTBI que estaba en trámite y qué tal, ahí está. La ley de igualdad, que era del 2012, había un anteproyecto para modificarla y mejorarla, no era eso, pero bueno, ahí habíamos trabajado el movimiento feminista, asociaciones, intentando meter cosas, bueno, mejoraba la ley existente, ¿no? Esa está en el cajón y seguramente deroguen la ley de igualdad sin ningún problema. El tema del SEPE, el tema de esto, ¿cómo se llama?, de conciliación, que yo sé, y ahora ya no, hace mucho que no soy sindicalista, que son como organismos de mediación y arbitraje y tal, previo a los juicios, entonces que acelera y permite que los trabajadores y trabajadoras pues tengan acceso primero a prestaciones y tal, ¿no? Todo esto se lo han cargado, es decir, se ha llevado a Europa por los sindicatos y Europa les da la razón a los sindicatos, pero ahora tiene que ejecutar. La Consejería de Agricultura, que es la de Agricultura y la de Empleo son de Vox, ¿no? La Consejería de Agricultura, con el tema de la tuberculosis, ha tenido comportamientos que son del siglo XVIII, es decir, permitir que no se sacrifiquen reses con tuberculosis, ¿no? Es decir, porque solo, según estos científicos, que son negacionistas de todo, evidentemente la ciencia también, según estos, la transmisión era a animales, ¿no? Y no es verdad, porque todo, si tú te lo comes, todo evidentemente y tal. Bueno, sí se nota, yo estoy segura, aquí no estaban en el Parlamento, ¿no? Me imagino que aquí no entren. Había una. Ah, bueno, yo de mis colegas de aquí de Euskadi y tal, siempre... Había una y Ciudadanos dos. Siempre oía que, bueno, que en el País Vasco no habían entrado, ¿no? Bueno, pues están creciendo, pues eso. Pero bueno, yo creo que no... Cuando se aprobó la ley de memoria en el País Vasco, tanto Vox como Ciudadanos fueron terribles. Bueno, el Partido Popular nunca estuvo de acuerdo con la ley de memoria, es decir, que Vox imponga sus leyes necesita socios colaboradores, él solo no gana. Es decir, el PP ha votado en contra de todas las leyes de memoria democrática, de la de primera del PSOE y de la última del gobierno de coalición. Ha votado porque son plaquistas, son la derecha, son herederos de la oligarquía. Y el Partido Popular ha votado en contra de todas las leyes que tienen que ver con derechos para la clase trabajadora, con derechos para las mujeres, con derechos para los colectivos LGTBI, con cualquier tipo de derechos ha votado en contra. No importa que en su seno se casen los señores que tienen todo el derecho al mundo. Se divorcien, estuvieron en contra de la ley del divorcio, estuvieron en contra de todas las leyes que han mejorado o que pueden mejorar la vida de las personas. Y con esto de la memoria democrática, pues igual ellos están encantados de que alguien haga lo que ellos no se atreven o no se han atrevido a hacer. Y pasa con el tema del Pacto de Estado contra la violencia machista, el PP que lo apoyó y tal, bueno, pues porque no se atrevían a salir a decir lo que ellos pensaban y sentían, pero en el momento que alguien se ha hecho eco, el fascismo puro, la derecha, la extrema derecha, de eso, pues encantados de la vida, están muy a gusto, y además que son los mismos, son las mismas familias. El sinvergüenza este que salió, y perdón, en el Parlamento el otro día diciendo que lo del IRPF, el 50% que pagábamos los trabajadores y tal, que éramos los que más pagábamos, que era mentira, que eso no es verdad y tal, ese es un nieto de los Figaredo. Los Figaredo fueron explotadores y asesinos de las minas en Asturias. Es decir, claro, esto se hereda, es como la monarquía.
Entonces, bueno. Hay una cosa que quería comentar, es el tema, los problemas que hay con la justicia. Ayer se estuvo comentando el tema de los niños que han asesinado a sus padres, ¿no? Violencia la violencia vicaria. vicaria. Entonces entrevistaron a una jurista que es defensora de los derechos de las mujeres y tal, y dijo una cosa que me extrañó mucho. Y dijo, nosotros lo más revolucionario que pedimos es que se cumpla la ley. Sí. Y claro, me dejó sorprendido. Pero claro, el problema es que hay una ley que prohíbe a los maltratadores que tengan visitas con sus hijos, pero resulta que la mayoría de los jueces y juezas pues, se lo pasan por el forro. O sea, se están pasando por el forro la ley. Están pasando por el forro la ley. O sea, y claro, decían que era un problema de educación. Yo creo que en realidad son fascistas, los que son jueces fascistas. Tenemos un problema grave y sobre todo las mujeres en ese sentido. Sí, es verdad. Es decir, la ley existe, pero como lo interpretan los jueces, juezas, pues eso no quieren cambiar el Consejo del Poder Judicial, por eso lo tienen ahí amarrado y no lo quieren soltar. Claro, porque no quieren que haya entre la libertad y entre la democracia. De cualquier forma, todas las leyes, ayer o antes de ayer ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional donde dice algo que llevan las mujeres en la calle reivindicando y demostrando que es así, que un maltratador no se le puede dar la custodia, no se le puede dejar las visitas. Es decir, porque un maltratador no es un buen padre, nunca será un buen colega de chateo, pero no será un buen padre. Esto es una sentencia del Tribunal Constitucional de ayer o antes de ayer. Pero claro, después se recurrirá, que vendrá alguien, alguna asociación y la recurrirá, de abogados cristianos, de algunas de estas. Pero después están los jueces y las juezas, es decir, no son todas feministas, ¿no? Que son quienes aplican las leyes y que no es de sentimiento que nadie se ofenda judeo-cristiano que tenemos de qué tal, pues pobrecito el papá y la mamá, y no sé qué, no importa que el papá maltrate, pegue, lo que sea, pero el papá porque necesitan esa figura, ¿no? Los niños, no. Los niños, niñas necesitan que les quieran y que les cuiden, Y claro, después el problema son las juezas y los jueces, en el caso Juana Rivas, un montón de casos que hay por ahí que después van ganando, después de recurrir mucho, pero el sufrimiento y el padecimiento que sirve, y al final, ayer acaban el 9, hoy es 10, 11. El 9 asesinaron en Barcelona a 2 niños. A 2 niños, Eso es. Entonces, todo está a la orden del día. ¿Por qué lo hacen? Porque es donde más daño hacen a una mujer. Es decir, a una mujer la asesinan y la asesinaron, desapareció la señora. Pero a una madre la asesinan a los hijos y es el punto donde más daño te pueden hacer. Y por eso, esto a los buenos padres. Por eso lo hacen así. Sí, tiene razón. Pero yo creo que aquí los hombres tienen que empezar a jugar un papel activo, porque me gusta que estemos hablando de feminismo, de que hayamos cambiado el tema, que a mí me parece que tendríamos que hablar más, y que los hombres tienen, porque lo que pasó con el caso Rubiales, yo sentía en el bar, yo a las 7 de la mañana tomo café en el bar, lo he hecho históricamente, después voy a trabajar, porque quiero leer el periódico y además porque quiero relacionarme con la gente, ¿no? Y fue una batalla diaria, continua, de trabajadores, que yo coincidimos hasta ahora allí y tal, con el pobrecito Rubiales, que si ella se tiró, que si no sé qué, bueno,
digo, pues empiezo bien la mañana discutiendo esto, ¿no? Pero el problema es que algún hombre que se autodefine de izquierdas también pensaba exactamente lo mismo. Entonces sé que es un tema de educación, es un tema de cultura, la cultura nos atraviesa a todo el mundo, a las mujeres también, que tenemos comportamientos que no son los más feministas, que estamos todo el día aprendiendo, pero yo creo que los hombres tienen que implicarse en todo este tema. Y cuando ven a un hombre decir esas aberraciones y defender a los maltratadores, tienen que enfrentarse a él, no se tienen que callar la boca. Yo creo que se callan la boca, porque si los hombres socializan en el bar, socializan en tal, pues si tú piensas que se está, voy a decir equivocando, por no utilizar otra expresión, tienes que dar un paso y corregirle. Yo creo que los hombres se callan, los hombres tienen miedo a ser feministas, y yo creo que ser feminista, igual que pienso que ser de izquierdas es algo bueno individualmente, aparte de colectivamente, pero de manera individual para todas las personas. Así que ya va siendo hora de que el hombre, que tenéis que renunciar a los privilegios, que lo sepáis, Es decir, aquí en el pastel lo habéis repartido y tenéis el 90%. Hay que acortar el pastel y repartirlo. Hay que renunciar a privilegios, pero yo creo que viene bien a todo el mundo. Bueno, ¿tenéis alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, agradecerte, Yolanda, la charla. Agradeceros a todos haber estado aquí este ratito con nosotros, y recordaros todo aquel que quiera ir a Madrid, 16 de junio, un pequeñito esfuerzo que pueda. Es el primer reto. Pues animaros, en las elecciones. y hay algunos que van a ir, que vamos a ir. Sí, yo también. Aquellos dos que van a ir, me parece que me dijo también. Yo también, bueno. María nosotros también. Además, a ver, yo creo que Euskadi tiene la misma columna que nosotras, ¿no? Yo el otro día en la reunión, es que estaba en otra reunión, entonces estaba, que no me enteraba yo voy por mi cuenta, de yo me ninguna de las dos. lo que pille. Bueno, no, yo voy por libre. Yo soy muy disciplinada. Si No, yo hay también, autobús, me voy en el autobús con la marcha. Nosotros no, yo me voy por mi cuenta y... Bueno, te dejo los primeros. Estáis más cerca vosotros. Estás más cerca Y que solo, nosotros. Claro. y solo recordar también que el domingo a las 12:30 no podemos hacerlo en la Plaza San Juan porque por motivos electorales, pero haremos en la plaza de Almudena Grandes, izaremos la bandera. Ha confirmado la señora alcalde, la técnica de memoria histórica, ha confirmado que asistirán. Entonces, pues bueno, esperamos que si vais estará muy bien, porque hay chalaparta y banda de música y bueno, y otra vez reivindicando, pues eso, la República. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, yo abrí el agua, me la voy a llevar porque es una pena. ¿A dónde? Sí, porque me ha dicho que tengo que devolverte. Sí, yo le mandé para que lo tenga. No, Marijo, me voy a ver agua. No, pero bueno, sí, pero